Listo, bueno, bienvenidos al seminario Aprender Arquitectura. Soy Arturo Gutiérrez, CEO de Alima, y estamos aquí con Santiago Granda y José de la Torre en esta conferencia que se llama La virtud de la práctica. Así que voy a empezar con una presentación de Alima y después la presentación de ustedes para que comencemos la conversación, ¿sí? La idea es que esto sea más que una conferencia, una charla entre todos y que nos divirtamos aprendiendo arquitectura. Así que... Buenazo. Aquí EA Lima, la Escuela de Arquitectura de Lima. ¿A ustedes les gustaría trabajar en Europa? ¿O les gustaría trabajar en las mejores oficinas de Latinoamérica? ¿Por qué quedarse en una sola ciudad, no? Si puedes moverte a diferentes lugares del mundo. Lo que buscamos es un trabajo significativo, un trabajo que nos mueva, no quedarnos en lo primero que encontremos, tal vez, sino algo que queramos, que realmente decidamos, elijamos. Y por eso nuestro propósito va por ese lado, va por el lado del empoderamiento, empoderar a todas las personas. ¿Pero cómo? Desde un aprendizaje innovador centrado en la curiosidad, para conectar a las personas con oportunidades laborales en el mundo. Aquí es importante el tema del aprendizaje, que después vamos a hablarlo. En EA Lima somos una startup, una EdTech que históricamente enseña cursos de software de diseño digital para estudiantes de arquitectura y jóvenes arquitectos. Lo que nos importa mucho es que con los aprendizajes podamos conectarnos con nosotros mismos para así puedes hacer el plan que nos puede llevar a conseguir trabajos significativos o a crear nuestros propios trabajos, como acá José y Santiago lo han hecho, como acá en EA Lima también lo estamos haciendo. El primer concurso para prácticas internacionales fue para la oficina Fatos Mellefebvre Arquitectes el año pasado. En esta oficina Boris es nuestro contacto y ofrecimos prácticas por 3 meses a distancia en español y pagado en euros. Así que no había excusa para que no participen. Los que no participaron pueden hacerlo próximamente en el siguiente concurso que lancemos. Y bueno, fue todo un éxito. Participaron 89 estudiantes y ganaron Diana y Hugo. La idea es que hubiera solo un ganador, pero al final Boris eligió a 2. En el concurso 2 nos expandimos, tenemos a Rama Studio de Quito y Taller General también de Quito, son 2 oficinas muy interesantes, compañeros de José y de Santiago, de ese colectivo, parte del grupo de los colectivos de arquitectos de Quito y de Ecuador. También tenemos Aldaba en Santiago de Chile, que es una oficina que se encarga más que todo en gestión de la construcción y construcción, y Fatos Mellefebvre, que repito otra vez. Entonces, bueno, son pasantías de 3 países, 2 continentes. ¿Y cuántos ganadores tenemos aquí? Bueno, ya saben que Diana y Hugo ganaron el concurso 1. Pero hemos ubicado a Pedro en Taller General y a Steve en Mar Samaniego Arquitectos, bueno, en la oficina de Mar Samaniego en Lima. Y Pedro está en Quito, Steve está en Lima trabajando. Pero hay más ganadores. Tenemos todo un grupo de gente que estamos ubicando en diferentes oficinas. Y aquí puede resaltar también Naomi. Naomi fue el tercer lugar, que no ganó a las justas del concurso. Sin embargo, fue la tercera ganadora al final, porque Boris la eligió para que haga proyectos, trabajos de freelance con él. Entonces ella está trabajando como freelance con la oficina Fatos Mellefebvre. Pero la idea acá es que todos seamos ganadores, y por eso estamos creando una red de colaboración internacional, una red en la cual pues ustedes conozcan a gente de otros países de Ecuador y puedan hacer concursos con ellos, puedan pasarse trabajos, etcétera, o de Colombia. Yo ahora estoy viviendo en Medellín, aquí difundiendo el trabajo que hacemos en Lima. Y entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Y también divertirnos en el proceso muchísimo. Para mí es algo importante divertirnos, porque en un lugar donde te entusiasme trabajar, es un lugar donde puedes desarrollar tu creatividad y tu curiosidad, que es el valor más importante que tenemos y que no podemos perder. Entonces, muy pronto, el concurso 3 se viene. ¿Les gustaría hacer prácticas de arquitectura del paisaje? Digan sí o digan no en el chat, por favor. Arquitectura del paisaje en Medellín, tal vez en otro lugar, quién sabe, todavía no vamos a decirlo. Ahí, claro que sí, 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 Alexa, Ángela, Valerie, María, súper, súper. Así que estén atentos a nuestras redes, que vamos a lanzar este concurso número 3 muy pronto.
Y aquí regresamos a la palabra aprendizaje. Gracias, Santiago, por el corazoncito. Siempre se recibe el cariño, con cariño. Eh, el aprendizaje. ¿Por qué es tan importante el aprendizaje? Aquí el aprendizaje se opone un poco a la educación. Educación es guiar con la mano, mientras aprender es tomar con tu mano, ¿no? Entonces, lo que buscamos es que seamos activos al conocer, y por eso es que usamos la palabra aprendizaje. Por eso es un aprendizaje innovador centrado en la curiosidad, nuestro propósito. Educación es importante, la educación es súper importante. A mí me encantó estar en la universidad y que me lleven por los procesos diferentes que tenían los profesores. Sin embargo, tiene sus vacíos, y esos vacíos solamente lo puedes, bueno, lo estamos saltando desde un enfoque desde el aprendizaje, un enfoque en que cada uno sea un actor activo para que busque en sus curiosidades personales y desarrolle así su profesión, la arquitectura. Y por eso el Seminario Aprender Arquitectura. Es una investigación que estamos haciendo para profundizar en los procesos de aprendizaje de todos los invitados, y así también nosotros podamos reflejarnos en ellos y hacer una retrospección sobre nuestro propio proceso de aprendizaje. Entonces, esto es Aprender Arquitectura, con la conferencia de hoy, que es La virtud de la práctica, con José de la Torre y Santiago Granda, de ese colectivo, Oficina de Quito, muy interesante, que ya van a ver sus proyectos, y que logré conocer ahora en marzo, hace poco. Fue genial que me recibieran en su obra. Y bueno, empiezo con la presentación. José de la Torre es arquitecto por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster por la Universidad Técnica de Delft, la TU Delft, con experiencia en diseño arquitectónico, desarrollo y gestión de proyectos. Es cofundador de ese colectivo en Quito, donde refleja su interés en la arquitectura para el bien común, la vivienda y el desarrollo sostenible de la ciudad. Santiago Granda cursó el grado de maestría en la Universidad de Studi de la Basílica y un máster avanzado en análisis de estructura de monumentos y construcciones SAHC. También es de la Universidad Católica, ¿cierto, José? Digo, sí, Santiago. Trabajó en el estudio Albor de Arquitectos en Quito, Ecuador, y actualmente se encuentra en el estudio de arquitectura Ese Colectivo. Y bueno, y ese colectivo es un estudio de arquitectura con base en Quito, Ecuador. Su trabajo se enfoca en la experimentación con materiales, tecnologías y lógicas de construcción alternativas. Además, desarrollan proyectos que se enfocan en la documentación de arquitectura y la investigación. En el 2021, ese colectivo formó parte de la selección oficial de las mejores nuevas prácticas de arquitectura según Arch Daily. Así que fuertes aplausos, por favor, para ese colectivo. Súper, súper. Entonces vamos a comenzar con estas preguntas, ¿sí? La primera, bueno, le voy a pasar las tres primero y después comenzamos con el Menti para que todos la respondamos. ¿Recuerdas la primera experiencia que te acercó a la arquitectura? Todos ustedes, ¿recuerdan cuál fue la primera experiencia? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cómo aprendieron a hacer arquitectura en la universidad? ¿Sí? Para los que están estudiando arquitectura todavía, ¿cómo están aprendiendo? O cómo aprendieron en los primeros ciclos, tal vez, hacer arquitectura en la ciudad, en la universidad. Y tres, ¿cómo haces arquitectura hoy? ¿No? Entonces regresemos a la primera pregunta y Sandra, por favor, comparte el Menti para que todos respondamos. Mientras tanto, José y Santiago de repente pueden comenzar con sus respuestas. ¿Cuál va primero? Bueno, voy a empezar yo. Yo creo que tuve dos primeras experiencias con arquitectura. La primera fue, de hecho, lo opuesto. Me alejó de la arquitectura porque mi papá es arquitecto. Y cuando era niño, me acuerdo que mi papá me llevaba con él a las obras. Que a veces salía del colegio, me pasaba retirando y después me llevaba a una de sus obras y para mí era lo más aburrido del mundo. Yo odiaba estar ahí, hasta que él hable con los maestros y tal, era lo peor que puede pasar. Y entonces mi primera experiencia con la arquitectura fue como horrible, no quería saber nada de eso. ¿Qué edad tenías? 5, 6 años. Tu Y papá es arquitecto, entonces. mi papá es arquitecto, sí, pero desde ahí ya nos fuimos como en dos caminos distintos. Y la segunda, que es una experiencia mucho más, o sea, digamos que ya me convenció de seguir la arquitectura, es cuando yo me gradué del colegio, no tenía idea que quería estudiar, no sabía muy bien por dónde irme. Y me fui de viaje en una de estas experiencias de intercambio que hay, o sea, que es bastante común cuando terminas del colegio, por lo menos aquí en Ecuador.
Y me fui a Brasil, viví un año en Brasil y allá la mamá de la familia que me acogió era arquitecta. Y como en estos intercambios tú lo que haces es repetir el último año de colegio, yo estaba muy aburrido repitiendo, viendo las mismas cosas que yo había visto aquí en mi último año de colegio. Y por suerte ella consiguió que yo vaya como de oyente a la universidad. Y entonces yo fui a la universidad en esta posición súper cómoda de solamente estar ahí de oyente y de poder divertirme y escuchar lo que estaba pasando. Y claro, no tenía el peso de las entregas, no tenía el peso de las notas, y entonces me tocó toda la parte divertida. Además, como era en los primeros años, era la parte que era muy, muy divertida, era la parte donde empezabas a ver cuáles son los primeros conceptos de arquitectura, jugar con el espacio, mucho esto de jugar, y entonces ahí fue, como, ahí fue mi reconciliación con la arquitectura y dije, tal vez iba por ahí. Súper. Eso fue en Brasil, me dicen. En Brasil, sí. Ujú, genial. ¿Tú, Santiago? Eh, Mi primera experiencia con la arquitectura, creo que el acercamiento fue a través de un primo mío que vive al sur del país y yo no tenía mucho, no tenía ni idea de cuál era el propósito de la arquitectura, ¿no? Para mí era una cosa como hacer casas. Y creo que a diferencia del José, como yo no tenía ningún familiar que sea arquitecto ni nada, este acercamiento, este acercamiento a través de mi primo fue bueno, fue un poquito más amable porque él estaba en los primeros, estudiando los primeros años de la universidad, ¿no? Entonces recuerdo que estaba haciendo algunos ejercicios de composición, como cosas, digamos, muy básicas, ¿no? Como para entender la percepción del espacio y cosas así. Entonces me resultó súper interesante en ese punto, pero un poco fue como una experiencia aislada que eventualmente cuando tuve que elegir una carrera, creo que me convenció la arquitectura porque para mí era una especie de una puerta que conciliaba algunos gustos que digamos en otras carreras yo sentía que o me iba por un lado o me iba por el otro. Entonces como que en la arquitectura conciliaba todo, ¿no? Un poco una cuestión, qué sé yo, artística, una cuestión mucho de humana, digamos, humanista si se quiere, y a la par una cuestión un poquito más qué sé yo, la idea de construir objetos también era interesante, entonces por ahí fue. Salud. Genial. Gracias. O sea, fueron ya más grandes ustedes, ¿no? Digamos, terminando el colegio. Sí, al menos para mí fue sí, cuando yo tendría unos 16 años, debe haber sido, más o menos, sí. Claro, claro. Como o sea, cuando eran más conscientes, porque en mi caso fue cuando yo tenía, bueno, cuando yo era niño, 3 años, hacía muchas maquetas. Hasta los 15 años hacía muchísimas maquetas de Mira, aviones, de edificios, de todo tipo de casas. Siempre hacía mi casa también. O sea, haber hecho una casa para mí como de 20 veces, ¿no? Como maqueta. Y a los 10 años yo antes quería ser paleontólogo, pero después dije, no, la paleontología no es ver los dinosaurios como me gustan, sino es excavar con un cepillo de dientes durante meses. De repente eso no es, pero eso es lo que pensé cuando era niño. Y pues descubrí, o mi madre me hizo descubrir que la arquitectura, o sea, que había una carrera que se llama arquitectura. ¿Y qué hace? Lo mismo que tú. Ah, ya, qué chévere. Entonces desde los 10 años decidí estudiar arquitectura. Y ya, y enos aquí. Así que es muy diferente las aproximaciones, así que, y también las aproximaciones de todos ellos. Miren, mi acercamiento fue mediante una amiga que estudiaba arquitectura. Lo mismo que José, ¿no? Algo así. Oh, no, perdón, pero tú no fue una amiga, ¿no? Fue que te llevaron a Me la carrera. llevaron a la universidad, sí. Sí, sí, sí. Pero, sí, sí. Después, en realidad fue por una serie de Netflix, Extraordinary Homes, en mi último año del cole. Me gustaron todas las edificaciones que enseñaban que me dio curiosidad por la carrera. Mira, qué loco. genial. Jugando con Legos y mecanos de niño después del dibujo técnico en el colegio. Miren, pues, Claro, los Legos fundamental para empezar a probar con el espacio y tal. sí, sí, total. O sea, que tengas algo, ¿no? Con lo que puedes hacer. Claro. Y bueno, entonces la siguiente pregunta, Sandra, ¿cómo aprendiste a hacer arquitectura en la universidad? Santi, José. Dale tú primero, Santi, ahora. A ver.
¿Cómo aprendí a hacer arquitectura? Madre mía. Creo que es una pregunta que no se puede, a mi parecer, no creo que hay un evento concreto en el que yo haya dicho, wow, ahora sí estoy aprendiendo. Como, creo que es un montón de ramificaciones, ¿no? Y entonces a mí lo que me viene a la mente son como los profes que un poco más me conmovieron en sus clases o cuyas clases de alguna manera representaban una reflexión patente para mí en ese momento sobre todo, ¿no? Como yo a veces me pasaba en la universidad que yo tenía la impresión de que a mí me preparaban para algún problema o alguna cosa que va a suceder en el futuro cuando sea un arquitecto viejo y cuando sepa todo y sepa lo que tenga que hacer y cosas así. Y sin embargo, habían profes que un poco yo sentía que podía tener ciertas consecuencias, ciertas acciones en el ahora, ¿no? En ese momento. Entonces, por ejemplo, para mí fue muy importante hacer pasantías con Alborde, por ejemplo, muy importante, o sea, como un poco destruyeron el prejuicio de lo que yo tenía que tenía de cómo debía verse un arquitecto, qué debía ser un arquitecto, cuáles eran las responsabilidades de un arquitecto. Fue un momento súper importante y así se repiten con algunas cosas, ¿no? Hay algunos profes de historia que por ejemplo facilitaron la lectura de algunas cosas que para mí fueron súper interesantes de mi propia ciudad, que eso tampoco no sé si sucede demasiado en la educación latinoamericana, ¿no? Como un poco, todavía creo que se mira mucho Europa y entonces aprender a leer sobre la historia de Quito también fue un momento clave. Sí, creo que son como esos puntitos que me recordaron que puedo actuar en ese momento con lo que hago. Súper. O sea, Alborde fue un momento importante, y sobre todo porque Alborde era una arquitectura contestataria, ¿no? O sea, es una arquitectura contestataria, diferente al status quo. Sí, o sea, y sobre todo a mí me gustaba me gustaba como una búsqueda, o sea, en su momento, claro, Alborde ya llevaba algún tiempo conformado, pero digamos que creo que todavía estaban construyendo una metodología y tal, y entonces se me hacía fascinante era que esa necesidad de horizontalidad era evidente en todas las escalas, ¿no? Entonces yo, siendo pasante de tercer semestre, un poco nervioso, sin sentirme muy seguro de lo que sabía, fue muy importante, muy importante entender que habían estudios, habían prácticas que escuchaban siempre. Entonces fue buenazo por ese lado, sí. Buenísimo. Sí, gracias. Y bueno, para mí es un poco igual lo que dice el Santi. Al principio en la universidad, lo bueno de la católica, digamos, es que uno tiene la posibilidad de tener como como experimentar muchas líneas de pensamiento, muchos profesores que tienen distintas visiones, distintas posturas, entonces uno va probando un poco de todo. O sea, por lo menos mi experiencia era que a veces tenía talleres en los que me iba muy bien, donde parecía que entendía todo, y luego había talleres el semestre siguiente en donde en cambio parecía que no entendía nada y todo me salía mal y no lograba transmitir mis ideas al profesor. Y, y entonces como que no era una línea recta, sino que era como un camino tortuoso que se iba formando ahí poco a poco, hasta que llega una experiencia igual fuerte, digamos, que es no directamente con la oficina Alborde, pero sí con David y con Pascual, que son de la oficina Alborde, porque ellos eran profesores en esa época, en un taller donde la idea era construir algo en la vida real, o sea, ir a un barrio que tenía sus problemáticas, que tenía sus necesidades, y desde la universidad, desde los estudiantes, plantear un proyecto y luego construirlo. Y entonces fue una experiencia tan fuerte por muchas cosas. Primero por esa primera cosa de salir del aula a construir algo en serio, ¿no es cierto? Y entonces uno se pega un montón de tortazos. Una anécdota es que me acuerdo que el Pascual me decía, vayan a medir y vayan a medir bien. Entonces nosotros medíamos, claro, tomamos la medida de un lado, tomamos la medida del otro, dijimos esto es un rectángulo, entonces ya, eso es todo. Y diseñamos el proyecto con eso, y a 2 días creo que estaba de empezar la construcción, por alguna cosa fuimos a comprobar las medidas
y claro, no era un rectángulo, ¿no? Porque lo que existía ahí, digamos, la base que estaba ahí para la construcción, se había hecho hace mucho tiempo, y entonces era un rectángulo, un trapecio así completamente distinto. Ningún lado era igual. Y ese rato fue como una llamada de emergencia, reunión de todos los estudiantes del taller y con los profesores para ver si es que se podía modificar el diseño para que entre en en este trapecio súper raro. Entonces era un poco estos primeros choques de que el papel, cuando uno hace un proyecto a la universidad, el papel aguanta todo, uno sabe cuáles son los mejores ángulos del proyecto y en la lámina final muestra esos ángulos. Y si es que hay unas cosas que no están resueltas, no pasa nada. Y, pero en este caso no era así, no podía haber una cosa que se veía mal porque se estaba construyendo. Y otra cosa que nos marca mucho es el trabajo en equipo y el trabajo interdisciplinar. Entonces trabajamos con un ingeniero civil, trabajamos con una socióloga que fue la que hizo el acercamiento al barrio y trabajamos con la gente. Y entonces esta horizontalidad, que es la misma que ellos tenían en su oficina, la tenían en el aula, para mí fue fundamental porque al final el proyecto era responsabilidad de todos y el proyecto era de todos. Y entonces, primero, o sea, por un lado tienes más responsabilidad porque se va a construir, pero por otro lado tienes menos responsabilidad porque la estás compartiendo con todos. Y tienes que empezar a llegar a acuerdos, tienes que empezar a construir algo conjunto. Y entonces creo que ese momento marca a mí, porque si tuviera que responder esa pregunta, ¿cómo aprendiste a hacer arquitectura? Es que aprendí a hacerlo con más gente, ¿no? Y tal vez eso se evidencia en el tema del colectivo, porque o sea, hacer arquitectura solo yo no podría, o me daría muchas vueltas, o me volvería loco. Pero cuando tienes un equipo, cuando tienes alguien con quien conversar, las cosas para mí como que funcionan mucho mejor. Sí, o sea, como llegar a acuerdos, como discrepar, discutir. En eso creo que para nosotros hay mucho, mucho valor y desde ahí empieza, para nosotros al menos, a formarse un camino de cómo hacer arquitectura. Eso es importante, ¿no? Hacerlo con otras personas para no volverse loco. No es Para, para todos. Hay gente que lo puede hacer solo, pero por lo menos para nosotros, o sea, sí, sí, mejor. a mí también me pasa eso que llega un momento en el que lo hago solo hasta un límite, pero necesito el feedback de otras personas o trabajarlo en conjunto. Creo que cuando trabajando en conjunto se dinamiza, ¿no? Claro, Dinamiza. sí, sí. Pero bueno, entonces las respuestas aquí hay mediante la práctica. Una respuesta bien abierta. Pero bueno, claro, la práctica en la universidad, como José, o la práctica ya de alguna otra forma. Sería una pregunta para el que respondió esto. Por charlas de los arquitectos las entendía y trataba de encontrar los conceptos de los que hablaban en las calles o la zona donde vivía. Ujú. Claro, por la experiencia de otros, ¿no? Con el dibujo a mano, mira, con los ejercicios. Primero, haciendo un análisis del lugar, población, búsqueda de concepto, luminometría, organización de espacios, estructura, diseño de fachadas y de presupuestos. Ese es todo un proceso, ¿no? Una metodología. Bueno, un proceso de diseño. Así que, Sandra, me das porfa para comenzar. Del lugar. Entonces, y la última pregunta, ¿cómo hacen arquitectura hoy? Aquí comienza la exposición, la conferencia de Santi y José. Chévere. ¿Sí puedo compartir? Parece que sí. Dame un segundito. Ya, me avisan si lo están viendo ahí. Se ve, se ve. Dale. ¿Y ahí se ve la pantalla completa o no? No. No. Ya, ese suele ser el problema cuando comparto. ¿Ahí? Es un Mac problem. Sí, ahí está Pepa. Perfecto. Ya, entonces, ¿cómo hacemos arquitectura hoy? Un poco respondiendo a las preguntas anteriores también, creo que no ha sido un proceso estático, no creo que nosotros sepamos cómo hacer arquitectura definitivamente, y es una cosa que hemos venido aprendiendo y que seguramente seguiremos aprendiendo. Y entonces, nosotros decidimos llamar a esta charla la virtud de la práctica, porque encontramos un hilo que empieza a unir las distintas obras que nosotros hemos hecho en estos 6 años, que a pesar de que se pueden ver muy distintas,
en algún momento tienen un hilo que las conecta a todas, ¿no es cierto? Y entonces, buscando ese hilo, nosotros encontramos esto de la virtud de la práctica, porque robamos una idea de las artes escénicas que hablaba la diferencia, que nos contaban de la diferencia entre la práctica y la experimentación. La experimentación nos contaban que puede ser un ejercicio delimitado, ¿no es cierto?, donde uno tiene sus lineamientos y dentro de esos límites uno puede experimentar y puede hacer muchas cosas y puede ir viendo qué opciones hay, ¿cierto? Y la diferencia con la práctica es que en la práctica, en cambio, es una cosa que uno ya la asume en su vida, en su trabajo, en su forma de hacer las cosas, ¿cierto? Es una cosa que ya empieza a dictar no solo cómo uno hace determinado ejercicio, sino cómo uno ve el mundo. Y en este marco que nosotros encontramos de práctica versus experimentación, encontramos que podíamos trazar este hilo que va conectando las distintas obras, ¿ya? Y entonces, cuando nosotros recién nos graduamos y empezamos con el estudio, empezamos con las primeras obras de arquitectura, en donde hacíamos arquitectura un poco como aprendimos a hacerlo en la universidad, ¿no es cierto? Entonces uno encontraba una idea fuerza que venía de los clientes, que venía del lugar, que venía de los recursos, y dentro de esa idea fuerza que uno encontraba, dentro de esos límites del proyecto, dentro de los límites que planteaban los usuarios y el lugar y el presupuesto y todas estas limitantes que uno tiene en un proyecto, dentro de estos límites experimentábamos cosas, ¿no es cierto? Y entonces hay proyectos que son muy distintos. En uno nosotros trabajamos con tapial, con tierra apisonada, en otro trabajamos con estructura de madera, en otro trabajábamos con estructura metálica, y siempre, digamos, estos proyectos eran distintos, llevados por, obviamente, intereses propios, ¿no? Siempre intereses como, por ejemplo, utilizar materiales que tengan un bajo impacto ambiental, tratar de ser conscientes con los recursos que existen, con los recursos del cliente, pero también con los recursos del planeta, de nuestro contexto, ¿no es cierto? Y entonces, dentro de estos límites, íbamos probando distintas cosas que nos daban distintos resultados. Entonces voy a contarles súper rápido de dos proyectos de esta etapa, digamos, de experimentación. La una es la Casa Patch. Esta casa tenía un requerimiento básico, que era no botar nada, ¿no es cierto? La cliente nos dijo, yo me estoy cambiando de casa, me estoy yendo a vivir a las afueras de Quito, y en esta casa donde yo vivía antes tengo un montón de cosas que no quiero botar, no me quiero deshacer de nada. Y entonces ya tenía muebles, tenía ventanas, sacó todo lo que pudo, sacó puertas, sacó los muebles de la cocina, hasta quería sacar el piso, pero claro, cuando intentó sacarlo ya se le rompió. Y entonces dijo, yo quiero usar todo esto en la casa, ¿ya? Y con esa cosa empezamos. En el siguiente paso, cuando empezamos a ver del poco más del proyecto, claro, es una señora ya un poco mayor, tenía la mamá, que es vecina de esta casa, que ya tiene o sea, que es una persona de la tercera edad, y entonces otro de las cosas importantes del proyecto es que no exista gradas y que se resuelva todo en un solo nivel. Pero el terreno no era plano, ¿no es cierto? Y entonces estaba claro que íbamos a tener que hacer un gran movimiento de tierra para poder para poder construir la casa. Y entonces en esta misma lógica de no botar nada, dijimos, tampoco podemos botar toda la tierra que estamos sacando, ¿no es cierto? Y entonces fuimos al terreno, hicimos las pruebas y gracias a Dios toda esa tierra era útil para transformarla en tapial. Y entonces todo este montón de tierra terminó siendo los muros de la casa, ¿cierto? Y entonces no botamos toda esa tierra que sacamos. Y una vez que tuvimos esto, el resto ya se volvió mucho más fácil, ¿no es cierto? El tema de la privacidad que ella necesitaba para sus espacios versus las áreas sociales donde ya residía la familia, versus los cuartos de los niños y de sus hijos que le iban a visitar todo el tiempo y que tenían que tener su espacio también privado. Eso ya se empieza a resolver como casi de manera inmediata una vez que teníamos claro el tema del tapial y el tema de los recursos. Y entonces, la casa se resolvió ya muy fácil. Teníamos estos dos grandes bloques de tapial donde encerraban las partes privadas. Este que vean aquí ustedes desde el taller de ella, porque ella hace patchwork. Tenemos el área social aquí en medio de estos dos bloques y teníamos la zona de cuartos para todo el resto de la familia. Y el resto del cierre de la casa donde no había tapial se resolvía con lo que no teníamos que botar, que había sacado de la casa anterior, ¿no es cierto? Entonces esta es la fachada
de su área privada, ¿no es cierto? Un área que da a un jardín privado, que se resuelve con un gran collage de todas las ventanas que ella sacó de su casa anterior, ¿no es cierto? Y entonces ahí uno de los experimentos, una de las estrategias muy bonitas que encontramos es justamente hacer este collage para ver dónde coincidía cada ventana, y luego en obras igual necesitaba siempre ir como arreglándose, tiene unos parchecitos de ahí chiquitos, porque obviamente no iba a ser un rompecabezas perfecto, pero digamos quedó esto. Esa fue, digamos, una de las primeras casas que nosotros hicimos, y es así como se ve, ¿no es cierto? Este es el resultado final, este es el área común, con estos muros de tapial, que aunque nosotros quisimos dejarlos con el color de tapial, ella dijo, yo quiero que mis obras de arte, que son estas obras de patchwork que ella hace, se exhiban en la pared, y entonces tenía todo el sentido del mundo que sea blanco, porque así resaltan las obras, ¿no es cierto? Que era lo más bonito que ella tenía en la casa. El segundo proyecto, que se hizo casi al mismo tiempo, como ustedes ven, es completamente distinta, partía de otras condiciones. Aquí la condición era una familia que se mudaba a las afueras de Quito, y era la primera vez que tenían como un gran patio para disfrutar, ¿cierto? Y entonces era la idea que desde la planta baja de la casa uno tenga siempre relación con el patio, e incluso que el patio se meta dentro de la casa, ¿no es cierto? Entonces esta puerta que está aquí a la derecha se abre completamente, y el tratamiento del piso aquí donde está el fotógrafo tomando la foto es como un tratamiento exterior, ¿no es cierto? Cuando se abren las puertas, toda la casa se abre al patio. Y entonces uno puede ver, cuando uno está en la cocina, uno puede ver toda la casa y puede ver hasta el final del patio, y puede ver que los niños están jugando ahí en el fondo. Y el segundo requerimiento es que esto se construya rápido, ¿no es cierto? Que esto se construya, la familia tenía como una necesidad de moverse rápido a este espacio, y entonces la necesidad era que se construya rápido. La selección de materiales parte un poco de este interés, ¿no es cierto?, de utilizar materiales que tengan bajo impacto ambiental, y entonces se elige la madera, y el resto viene condicionado por este tema de la rapidez, de la eficiencia, ¿no es cierto? Entonces el trabajo aquí fue lograr que todo el envolvente de la casa tenga la menor cantidad de desperdicio, y se haga lo más rápido posible. Y entonces, ¿qué encontramos para eso? Materiales industriales que ya vienen con medidas exactas, que uno ya puede planificar y que uno sabe que van a llegar de esas medidas, ¿no es cierto? Y entonces, para el exterior utilizamos estos paneles de fibrocemento que venían de 60 por 1,20, y para el interior utilizamos los paneles de OSB que venían de 2,44 por 1,20. Siempre con esta cosa del 1,20, como los dos son divisibles para 60, era muy fácil hacer la modulación para que exista la menor cantidad de desperdicio. Entonces las planchas casi siempre las usábamos completas, ¿cierto? Y cuando no se usaban completas, como en estos pequeños antepechos que son, por ejemplo, para la cocina, son dos planchas, ¿no es cierto? Son una plancha cortada en la mitad que igual nos ahorra el desperdicio. Y entonces, una vez que tenemos la estructura y una vez que tenemos resuelto el envolvente, de nuevo la casa se empieza a resolver sola, y el tema del programa ya se empieza a acoplar de una forma muy fácil. Aquí se puede ver en esta foto cómo el tema de la eficiencia se logró, ¿no es cierto? Se utilizaban las planchas completas, y en nuestra página web tenemos este GIF que se ve lo rápido que se sube, pero básicamente la diferencia entre estas dos fotos son 5 o 10 minutos desde que empezaron a montar esto hasta que terminaron y ya se fueron, ¿no es cierto? Entonces es una cosa muy, muy rápida de construirse muy fácilmente. Y este es un poco el resultado final de la casa, ¿no es cierto? Tiene esta modulación de los paneles de fibrocemento por fuera, y el panel de USB por dentro. Nosotros decidimos, por ejemplo, utilizamos también estos materiales porque estos materiales nos permitían que ese sea el terminado final de la casa, ¿no es cierto? Y al principio nos preguntaban, o sea, ¿cómo es posible que ustedes dejen así ese material, no sé qué? Pero para nosotros era importante, y nosotros creíamos que se veía bien porque se veía este proceso de diseño de, por ejemplo, la modulación. Para nosotros era como, fue la parte de la partida del proyecto, y entonces que sea evidente y que se vea, y al final el resultado para nosotros quedó muy bien. Otra fotito desde el exterior, desde el jardín, nuevamente esta cosa de ver desde el jardín todo el área de la casa, ¿no es cierto? Y el tercer proyecto es como ya una pequeña evolución, este ya es un poco de tiempo después, donde ya empezamos a sacar conclusiones ya de los primeros experimentos, ¿no es cierto? Y entonces una de las conclusiones es que no podemos seguir utilizando la madera dura, la madera que utilizamos en las dos primeras casas, que es una madera de Colorado,
porque el Colorado aquí en el país todavía no tiene como un modelo de extracción certificado, entonces no sabíamos de dónde viene la madera, y entonces para nosotros eso ya era un limitante de no poder usar esa madera. Y entonces, ¿qué madera podemos utilizar? El pino, que sí tiene esa certificación, que es una madera un poco más suave, pero que sabemos que viene de bosques maderables, ¿no es cierto? Y entonces, desde ahí, ya el material te impone ciertas características del diseño a las que tú tienes que responder, ¿no es cierto? No puedes tener estas grandes vigas, estas grandes columnas de una sola pieza, sino que necesitas piezas más pequeñas que empiecen a resolver todo. Y entonces, con esa condicionante desde el material, llegamos a resolver la casa solamente con estos 3 elementos, ¿no es cierto? La pared principal, un contrafuerte que agarra la pared para que no se mueva, para que no se vaya a caer, perdón, y la cercha del techo, ¿no es cierto? Con esto prácticamente se resuelve toda la estructura de la casa y entra nuevamente el tema de la modulación que ya hemos aprendido en la casa de retoños para que el cierre de todo el proyecto sea una cosa muy, muy fácil, ¿no es cierto? Este era un proyecto de una casa de fin de semana, que de hecho al principio eran más bloques como este era el bloque inicial como para tener dónde llegar el fin de semana, pero al final ya este quedó siendo la casa final de los clientes. Y una cosa muy bonita que pasó aquí es que desde el diseño, ¿no es cierto? Desde que nos planteamos que el diseño es una cosa simple, que se pueda construir rápido, que se construya con estas piezas pequeñitas que se van repitiendo, que se modulan y que resuelven toda la casa, lo que pasó es que los dueños terminaron siendo parte del proceso de construcción, ¿no es cierto? Vieron que era muy fácil juntar estas maderas con una pistola de clavos, juntar estas 2 piecitas y empezar a poner estos horizontales y empezaron a meter mano en la construcción, ¿no es cierto? Y nosotros incluso también llegamos a participar en el proceso de construcción porque el diseño permitía que la construcción sea una cosa muy fácil de hacer. Y entonces la casa se resuelve de forma muy sencilla en la parte constructiva. Con estas primeras experimentaciones que nosotros tuvimos en estos proyectos limitados, empezamos a ver que la práctica en nuestra vida se empieza a ir por un camino ya definido, ¿no es cierto? Y entonces teníamos las preocupaciones de los recursos, teníamos las preocupaciones de ser eficientes con el presupuesto, con las necesidades de los clientes, y llega una etapa en donde nosotros empezamos a tener necesidades propias, ¿cierto? Por ejemplo, el ejemplo más claro es, por ejemplo, en la pandemia. Cae la pandemia del COVID, todos estamos encerrados y hay esta incertidumbre de qué va a pasar, qué vamos a hacer, será que los mercados van a estar abastecidos, dónde va a llegar la comida. Y en esta incertidumbre de estar encerrados, nos planteamos la idea de hacer un invernadero en la terraza de la casa, ¿no es cierto? Ellos son los otros 2 socios que son parte de ese colectivo. Ellos están ahora en España haciendo su maestría. Él es Pablo y ella es Belén. Y ellos son los que empiezan a desarrollar este proyecto del invernadero. Es un proyecto muy, muy pequeño, pero que en la etapa de pandemia, digamos, fue un éxito completo porque lo construyeron ellas con sus propias manos, ¿no es cierto? Y de nuevo, si es que estás encerrado y si es que no tienes, si es que los maestros no pueden venir a construir esto, si es que tiene que ser una cosa de bajos recursos, entonces el diseño tiene que empezar a responder a esas condicionantes, ¿no es cierto? Si se vuelven condicionantes del proyecto. ¿Cómo resolver este diseño si es que yo lo voy a construir y si yo no soy carpintero y yo a duras penas sé cómo utilizar la moladora y no cortarme los dedos? Si es que yo sé que los cortes seguramente no van a ser completamente exactos y que yo tal vez no sé cómo hacer un destaje súper sofisticado, ¿no es cierto? Y entonces el diseño tiene que empezar a resolver eso y cuando el diseño se vuelve una cosa así súper práctica y responde a estas cosas en la construcción, digamos, las cosas se vuelven mucho más fáciles y entonces es posible realizarlo nosotros con nuestras propias manos, ¿ya? Aquí llegamos a una cosa de plantearnos todas estas ideas que nosotros veníamos experimentando, de planteárnosla ya en nuestras propias vidas, ¿no es cierto? Y entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que todas las casas que habíamos hecho hasta este momento, son estas 4, digamos, tienen esta conciencia de tener un bajo impacto ambiental y de utilizar los recursos eficientemente, pero bien o mal son casas que están fuera de la ciudad, ¿no es cierto? Que son casas en terrenos cerrados y que son las casas que nuestros clientes nos pedían, cosas que no podíamos controlar, pero siempre teníamos esta como vocecita atrás de nuestra cabeza diciéndonos que la ciudad se siga expandiendo, que se sigan utilizando más recursos para llevar servicios a las partes de afuera de la ciudad,
sí tiene su costo ambiental, ¿no es cierto? Sí involucra que la ciudad tenga que invertir en más recursos para llegar a eso. Y entonces, si es que nosotros tenemos esas preocupaciones dándonos vuelta, en el momento que nosotros tenemos que resolver nuestras propias necesidades, viene esta idea de ser consecuente con estas preocupaciones, ¿no es cierto? Y entonces, en el tema de la pandemia, con el tema del invernadero, pero ya en una cosa mucho más a largo plazo, como por ejemplo, ¿dónde vamos a vivir nosotros? ¿Cómo resolvemos nuestra propia vivienda si tenemos estas preocupaciones, ¿no es cierto? Y entonces empezamos a ver la ciudad de otro modo. Vemos, por ejemplo, esta casa, ¿no es cierto? Que es la casa de los papás de nuestra socia, de Belén, que es la casa de la familia y que ella se da cuenta que está siendo subutilizada, ¿no es cierto? Hay un montón de espacios que utilizaron, qué sé yo, las hermanas de Belén cuando vivían ahí, pero luego se mudaron, la familia se hizo más corta, y entonces ella empieza a ver que hay un potencial para que ella pueda tener aquí, en este mismo edificio, su casa propia, ¿no es cierto? Y entonces empieza a mapear los espacios, se da cuenta que este es su cuarto, puede quedarse tal como está, este de aquí puede ser la zona social, y ¿qué falta? Falta la cocina, ¿no es cierto? La cocina puede ser un elemento un poquito difícil de solucionar porque tienes todo el tema de servicios, porque tienes que llevar agua y tienes que poder sacar el agua con la que lavas los platos al sumidero, ¿cierto? Entonces, ¿qué opciones tienes? La una es como romper todo el piso, molestar a la abuelita que vive en el piso de arriba, o la otra es que el diseño empiece a resolver eso de una forma práctica, ¿no es cierto? Y entonces el proyecto se termina resolviendo así, ¿ya? La intervención es una cosa muy, muy sencilla, solamente la ventana que ustedes ven ahí en la parte de atrás se mueve hacia la parte de adelante, se ocupa ese corredor que antes era un corredor externo, y en ese corredor externo se resuelve este elemento de la cocina, ¿no es cierto? Y entonces en ese espacio puedo resolver cómodamente el mesón y la cocina, y el tema del lavabo y cómo saco el agua lo resuelvo sin necesidad de romper nada, ¿no es cierto? Es un elemento que se sale en el corredor, y porque tiene esta forma que se sale del edificio, yo tengo por aquí atrás, se alcanza a ver aquí con las justas, la posibilidad de sacar el agua hacia un sistema de humedales, de plantas que pueden purificar el agua, que pueden limpiar el agua, porque este es agua gris, digamos. Y entonces, una vez que ya pasa por estos humedales, esta agua ya puede irse directamente a los sumideros de agua lluvia sin problemas, ¿no es cierto? Y entonces, de nuevo, la intervención es una cosa muy, muy sencilla. Se mueve esta ventana. Como es la casa propia, necesito una entrada independiente, ¿no es cierto?, para que ella pueda cerrar y para que esta sea su casa. Y entonces la otra intervención es de esta pequeña escalerita que viene desde la calle y que permite una entrada directa a este nuevo espacio de la casa, que ahora es una suite, digamos, ¿cierto? Y en este corredor se resuelve toda la parte de la cocina, que era la parte que estaba faltando en los espacios que ella iba a ocupar. José, yo quiero hacer una acotación chiquitita. Cuéntame. Solo me parece que es una cosa interesante de compartir que esta estrategia de sacar el lavabo no es un invento nuestro. De hecho, es una estrategia que se utiliza mucho en la ruralidad de la costa ecuatoriana, en donde en las casas que son de bambú se hace una cosa muy parecida, porque de ese modo, cuando yo lavo los platos, el agua cae a la tierra simplemente, ¿no? Entonces, nada, me parecía interesante por si alguien quiere cachar ese detallito. Nada más. Chévere, 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 sí se me escapaba ese detallito. Y entonces, con estas dos intervenciones chiquitas, mover la ventana y ocupar el espacio del corredor y esta entrada independiente, se resuelve toda la casa. Y luego el resto ya de nuevo responde a esta necesidad de hacerlo con nuestras propias manos, ¿no es cierto? Podemos ahorrar recursos, podemos ahorrar dinero si es que lo hacemos nosotros en mingas y nosotros vamos a construirlo. Y entonces, si es que esto se vuelve un determinante del proyecto, entonces el diseño tiene que responder a esta condicionante, ¿no es cierto? Y entonces todos los detallitos, todas las uniones son unas cosas muy fáciles de hacer, se hace prácticamente todo con tornillo y clavo, y entonces nosotros la podemos construir con nuestras propias manos en unos pocos días. Este es el resultado final, aquí está la cocina esta que sale, que les contaba el Santi, y el resto ya es una cosa muy, muy sencilla, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí se ven que no necesitamos destajes, no necesitamos hacer ningún destaje muy sofisticado, y todo se va resolviendo de una forma muy, muy fácil.
esta misma lógica de empezar a ver la ciudad como un recurso y de ver estos espacios que pueden pasar desapercibidos como una oportunidad, nos lleva a la Casa del Santi, eh, que ve la oportunidad de comprarse una oficina en el 10º piso de este edificio. Este edificio es el Benalcázar 1000, es un edificio importante para Quito porque es uno de los representantes del movimiento moderno quiteño, ¿no es cierto? Y además es considerado el primer rascacielos de Quito. Y es un edificio que está muy, muy bien construido, un edificio muy, muy bonito, pero que por la zona en la que está, poco a poco empieza a caer en una subutilización, ¿no es cierto? Esta al principio, cuando la ciudad empieza a expandirse, está el área comercial, está el área de oficinas, pero luego cuando la ciudad sigue creciendo, estas zonas empiezan a ir un poquito hacia el norte y empiezan oficinas a vaciarse aquí y la zona ya deja de tener este potencial que tuvo al comienzo, ¿no es cierto? Y entonces, la oficina que estaba aquí, y por eso se llama la Casa del Abogado. De hecho, aquí está el abogado que en un momento estuvo en la, en la oficina trabajando. Nunca pensé decir esto, pero un saludo al doctor Santos si me está escuchando. Donde quiera que esté, él es el doctor Santos. ¿Eh? Es el abogado que trabajaba aquí, ¿no es cierto? Y que ya se decide vender la oficina porque él decide irse a otro lugar. Y entonces este espacio de aquí se tiene que transformar en una casa, ¿no es cierto? De nuevo, cómo somos consecuentes con esta forma de ver el mundo que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Podríamos ahorrar y irnos a comprar un terreno en las afueras de Quito para tener nuestra propia casita, y sí, es una opción, digamos, pero si nosotros estamos viendo que necesitamos ser eh, coherentes con esta visión, entonces no, se puede vivir en el centro, se puede vivir bien en el centro y puede utilizar estos espacios de una forma tan práctica, tan adecuada, que son espacios que se vuelven muy, muy bonitos, ¿no es cierto? Y entonces de esta oficina se termina transformando en esta casa eh, con estrategias muy, muy sencillas, ¿no es cierto? La primera, quitar este techo horrible, ¿no es cierto? Porque además hacía mucho más bajito el espacio, y dejar estos cajetones que son muy, muy bonitos, porque como les digo, esto se construyó en los 70, si no estoy mal, y En el entonces, 76, ajá, se terminó de construir en el 76 este edificio. ajá, exactamente, entonces termina siendo, o sea, es un edificio, como ustedes ven, está muy, muy bien hechito, y entonces este se vuelve un recurso porque permite que el piso techo sea mucho más alto, que entre más luz, que tenga más, perdón, que tenga más espacio en la casa, y la segunda estrategia es utilizar todos estas divisiones que antes habían aquí, que entorpecían un poco la entrada de luz, que convertían en estos espacios oscuros, reutilizarlos en los muebles de la casa, ¿no es cierto? Y entonces, todos estos muebles que ustedes ven aquí, bueno, estos dos muebles grandes que ustedes ven aquí, son reciclados de esos elementos de separación de antes, y resuelven de una manera muy, muy rápida las necesidades de una vivienda, ¿no es cierto? Como una bodega para guardar la ropa, para guardar las cosas. Este es un proyecto que a nosotros nos gusta mucho y que, como ustedes ven, se resuelve de una forma muy, muy sencilla. Como les decía, la cocina siempre tiene esta problemática de dónde voy a sacar el agua, y entonces hubo un tema de mapear a dónde yo podía sacar el agua de este lavabo. Como el edificio tiene muchos espacios, o sea, como esta oficina, digamos, un espacio pequeñito dentro de todo el piso, había la oportunidad de conectarnos al desagüe que está por acá, que viene de la oficina que está en este lado de acá, y una vez que está resuelto eso, el resto se vuelve muy, muy sencillo, ¿cierto? Se adapta el baño, se crea esta pequeña entrada de luz para el baño, se crea una ducha más, que no existía, obviamente, y que se lo hace de forma muy, muy sencilla, conectando el desagüe del baño al desagüe existente, y ya, el resto de la casa está resuelta. Sí. Em, Una cosita nomás, solo porque me parece lindo apuntar esto. El motivo de esta ventana que tiene como un chaflancito es para que entre la luz. Qué pena que se ve el shampoo, ah, caramba. Que entra como hay solamente esa entrada de las tres ventanas, entra por ahí la luz. Y no es cierto, si yo quisiera mover la posición del baño, generalmente lo que se hace es una gradita, ¿no?
y para no tener que hacer esa gradita, en lugar de mover el baño, lo que hicimos fue mover la puerta. Así que esta ventana en realidad es resultado de la puerta que antes se ubicaba ahí, ahora justo va la ducha ahí, y abrimos la puerta acá, que también la puerta es reciclada, dato de color. Exacto. El Hicimos piso de contigo, nuevo. Joaquín. Gracias, compañero. El piso se resuelve de una forma muy fácil. De nuevo, quitamos este piso flotante que existía. Se le pasa una mano de pulido y ya este es el terminado. No se necesita más, no se necesita más de la casa. ¿Cierto? Y entonces empezamos a llamarle a esta nuestra práctica porque ya nuestra forma de hacer arquitectura y nuestra forma de ver la arquitectura empieza a permear ya todos los elementos de cómo nosotros vivimos, ¿no es cierto? Y dentro de estos elementos aparecen ya otros tipos de intereses, ¿no es cierto? Y entonces nos damos cuenta, por ejemplo, que un poco de lo que hablábamos antes, nosotros tuvimos experiencias con amigos, con colegas arquitectos que son muy, muy interesantes y que valían la pena, que valía la pena contarlas, ¿no es cierto? Que valía la pena que más gente se entere de esas cosas. Nos damos cuenta que existen experiencias en cómo enfrentábamos los proyectos, cuando hacíamos las cosas con nuestras propias manos, que son experiencias que pueden ser obvias ya después de un tiempo, pero que uno no las asimila hasta que uno ya se enfrenta a esas cosas y que de nuevo valía la pena contarlas, ¿no es cierto? Y entonces empezamos a atacar a los distintos intereses que nosotros tenemos desde otras fronteras de la arquitectura, ¿cierto? Desde la periferia de la arquitectura, la llamamos nosotros. Empezamos a hacer fotografía, por ejemplo. Las fotografías que ustedes vieron de las últimas casas son fotografías que he hecho yo, porque ya he empezado a meterme en este mundo de la fotografía arquitectónica. Al principio, cuando hicimos las primeras casas, teníamos idea, las fotos las tomábamos un poco para documentar el proceso y ya. Pero luego, cuando conversamos con ya los amigos que sí hacían fotografía de arquitectura, empezamos a meternos en ese mundo. Al Santi, por ejemplo, le interesa mucho el tema de la escritura, y entonces empezamos a escribir artículos, empezamos a escribir ciertas cosas sobre arquitectura, y todos estos intereses empiezan a decantar en un proyecto que ya lleva 3 años, que es La Parleta. La Parleta es el primer podcast de arquitectura del Ecuador, y nace un poco por esta necesidad de que veíamos que hay cosas que vale la pena compartirlas. Teníamos experiencias que habíamos tenido con amigos, con colegas, que queríamos que más gente se entere de estas cosas. Y entonces decidimos crear un podcast, ¿no es cierto? En la primera temporada empezamos a hablar un poco de estas cosas, de nuestras experiencias, de cómo nosotros hemos aprendido a hacer arquitectura, ¿no es cierto? Hablamos de nuestros mentores. Aquí está Francisco Ursúa, que es uno de nuestros profesores más queridos de la universidad, que él decía que jugar es una cosa muy seria, que uno cuando hace arquitectura debe jugar, pero que el juego es una cosa seria y por lo tanto uno tiene que darle la importancia que se merece de jugar, ¿no es cierto? Hablamos, por ejemplo, de la Oda al Constructor, que es justamente, por eso puse esta foto aquí, donde contamos un poco todas las peripecias de la gente que construye, ¿no es cierto? Hablábamos de cuánto tiempo nos tomó poner un espejo en la pared, y entonces hicimos como una encuesta y y nuestros amigos nos decían 2 días, una semana, y nosotros concluimos que en realidad toma 1 mes y medio, porque tienes que saber de qué es la pared para saber qué taco Fisher tienes que comprar, tienes que saber cuál es el tamaño del taco Fisher, tienes que saber qué tornillo entra en el taco Fisher, después tienes que ver si quieres el marco, el espejo con marco o sin marco, si es que es un espejo que tiene biselado o no. Y entonces hacíamos un poco conciencia de todas estas cosas que pasan desapercibidas, ¿no es cierto? El maestro te dice, necesito un balde de construcción. Y uno va a la ferretería y pide un balde de construcción. Y cuando llega la hora, el maestro dice, pero este es el mal balde de construcción, yo le pedí el bueno. Y no teníamos idea que existía un mal balde y un buen balde de construcción, ¿no es cierto? Nos enteramos de ese momento. Y entonces, en la temporada 1 hablamos un poco de nuestras experiencias. La temporada 2 es... Cuéntame. Perdón, atenti, solo quería decir, atenti a la foto, aunque no lo crean, somos nosotros, ¿ah? Claro, Estos claro. manes de la foto somos nosotros, que lo que estábamos haciendo es quitando la madera que estaba en los casetones. Entonces era un trabajo súper duro, ¿no? Era como un trabajo como que tocaba, digamos, una fuerza o una destreza que uno no está acostumbrado, ¿no? Como una pata de cabra, un combo, ese tipo de cosas. Claro, cosa que un maestro igual se demoraría la mitad de tiempo, pero que a nosotros nos costaba un poquito más. Sí. Un dato curioso de eso es que como este fue construido en los 70, había madera, porque en ese tiempo todavía no habían los casetones plásticos, que uno puede solamente quitarlos, ¿no es cierto?, y utilizarlos otra vez.
Antes se hacía eso, se hacían unas pequeñas cajitas de madera y se dejaban esas perdidas en el techo, porque al final ibas a poner este techo falso que ocultaba todo eso. Cuando quitamos eso, nosotros limpiamos toda la madera de esos casetones, y entonces lo que les cuenta el Santi fue un trabajo súper, súper fuerte. Estar ahí subidos, estar tragando polvo, estar metiéndose astillas en los ojos. Y esas cosas, pero igual nos parecía valioso contar en la parleta. En la segunda temporada empezamos a ver las experiencias de otra gente, ¿no es cierto? Otra gente que ya tiene una práctica, tal vez no en arquitectura, pero en su forma de ver la vida, ¿no es cierto? Y entonces hablábamos con Javier Perugacci, que está aquí, que es del Diablo Quiteño. Él es cofundador de una cosa que se llama Quito Eterno, que es un colectivo que hace visitas guiadas en el centro histórico, visitas teatrales guiadas en el centro histórico. Y entonces él es el personaje del Diablo Quiteño, que te lleva por las calles de la ciudad contándote las distintas leyendas, las distintas historias, y un poco entendiendo y moldeando el imaginario urbano de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, él es teatrero, él es literato, y entonces ha llevado todas estas cosas de nuevo a una práctica, una forma de ver la vida y una forma de hacer las cosas consecuente con esa visión de la vida que tiene, ¿cierto? Del mismo modo hablamos con Ander Guayasamín. Ander Guayasamín es uno de los arquitectos más reconocidos, con más experiencia aquí en el Ecuador. Él, por ejemplo, logró salvar el Parque Metropolitano de Quito, el primer Parque Metropolitano de Quito, que en su momento fue el parque periurbano más grande de Latinoamérica. Y entonces él nos contaba en el episodio la lucha de cómo fue conservar eso frente a los intereses de la ciudad, ¿no es cierto? De construir ahí, iba a ser el mejor barrio de Quito, donde iban a estar los edificios de lujo. Se iba a cortar toda la montaña, y él, en una lucha muy, muy fuerte, de nuevo, desde su forma de ver la vida, consigue darle este parque a la ciudad, ¿no es cierto? Y como el podcast también sigue evolucionando, empieza a permearse por todas estas cosas que les contaba antes de nuestra forma de ver la arquitectura, de nuestra forma de ver la vida. Y llega un momento donde llegamos a la tercera temporada y la nombramos Hacerse Cargo, ¿no es cierto? Es un poco hablando de esta necesidad de hacerse cargo de las cosas que hacemos, de las cosas que usamos, de las cosas que incluso pueden pasar a veces un poco desapercibida, pero que hay gente que las ataca, hay gente que se hace cargo, y hay gente que empieza a resolverlas con ideas innovadoras, con ideas entusiastas, con ideas que empiezan a hacer al final el mundo un poquito mejor, ¿no es cierto? Y entonces en esta tercera temporada hemos hablado, por ejemplo, con Legni. Ella tiene una iniciativa de reciclar todo el material orgánico que ella retira de las casas, ¿no es cierto? Tú pagas un servicio, tú le pagas a ella para que ella venga, se lleve todos tus desechos orgánicos, y después de 3 semanas te da un saquito de compost. 3 semanas, 3 meses, te da un saquito de compost y una plantita, que es lo que se creó a partir de tus desechos, ¿no es cierto? Y entonces ella se da cuenta que en Quito no existe una separación de desechos orgánicos, que en otras ciudades sí existe, y que es una cosa casi como lógica en estos momentos, y decide hacerlo ella, y ahora ella atiende, bueno, ella recolecta ya casi 3 toneladas de desechos orgánicos semanales, y ya está empezando a manejar un volumen grande, incluso tratando de vincularse con restaurantes, con mercados, para que también le den a ella los desechos orgánicos. Y en esta cosa de hacerse cargo, en el último episodio que nosotros sacamos, empezamos a ver gente dentro de la arquitectura que se hace cargo, ¿no es cierto? Y entonces estas son fotos del taller con lo que hay, que es un taller de la Católica que ya lleva 10 ediciones, 10 años, 20 ediciones, y que es un poco lo mismo que yo les contaba de cómo yo aprendí a hacer arquitectura, ¿no es cierto? Es un taller que sale del aula, es un taller que lleva a los estudiantes a enfrentarse a un problema real, a una comunidad, a un barrio, sí, a gente real que tiene sus necesidades, que tiene sus preocupaciones, y a hacer un proyecto, a construir un proyecto en la vida real. Y entonces nos contaba un poco de las peripecias de hacer un taller así. Nos contaba que hay mucha gente que le dice, pero es que eso no es de arquitectura, y él por último nos dice, pero ¿qué importa? O sea, yo me estoy haciendo cargo de lo que hay que hacerse cargo, y punto. Para mí eso es lo importante. Entonces, lo que nos parece bonito es que a través de la parleta, a través de encontrar
esta posibilidad de decir cosas, de conectarnos con gente, hemos encontrado que hay gente que se alinea a esta idea de una práctica, ¿no es cierto? De llevar una visión del mundo a todas las pequeñas cosas que haces y a ser consecuente con esa visión y empezar a trabajar desde ahí, ¿cierto? Podríamos terminar la charla ahí, pero como una de las preguntas que nos mandó Arturo era ¿cómo haces la arquitectura hoy? Queríamos contarles de qué es lo que estamos haciendo ahorita, cuál es el proyecto que estamos manejando ahorita, y es del edificio Centro Cesal, que es de aquí dentro de la ciudad de Quito, que se ha convertido en el último reto de la oficina porque es el primer edificio en madera laminada en el Ecuador. Eh, y es una cosa que, bueno, desde el inicio tuvimos que nosotros luchar mucho porque era una cosa que nosotros queríamos hacer, queríamos que se construya una cosa de este tamaño con madera, porque se puede, porque podemos romper un poco todos los mitos que existen atrás de la madera, ¿no es cierto? Que no aguanta, que se va a quemar, que necesita demasiado mantenimiento, que es muy cara. Todas esas cosas empezamos a luchar desde las primeras reuniones con los clientes nos dan la fe, se empieza a construir este edificio y ahora, digamos, ya está prácticamente armado, ¿no es cierto? En este edificio además empiezan a evidenciar un montón de las cosas que ya teníamos como incorporadas a nuestra práctica, desde todos los elementos de experimentación que les había contado antes, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, si ustedes se acuerdan de la Casa Retoños, la estructura empieza a resolverse casi de la misma manera, ¿no es cierto? Con estas columnas dobles que agarran unas vigas y empieza a ser una cosa muy, muy eficiente de cómo construir con madera laminada, ¿no es cierto? Porque es verdad que la madera laminada, por ejemplo, es un poquito más cara que el acero y entonces, ¿cómo nosotros podemos asumir ese costo extra? Es haciendo que la mano de obra sea más barata porque el diseño es más eficiente, ¿cierto? Porque se puede construir más rápido. Y en eso recibimos ayuda de una gente extraordinaria, se llaman los manos sucias, que son carpinteros estructurales, una cosa que no existía antes en el Ecuador. Ellos son los primeros, es un oficio. La persona Filou, que es francés y que vino al Ecuador, es, digamos, carpintero estructural como profesión, que es una cosa que no existe aquí en el Ecuador como profesión, pero que en Francia sí, y que él vino y es capaz de hacer estas cosas, ¿no es cierto? Y entonces, cosas muy bonitas, como que nosotros pensábamos al principio que podíamos construir como construimos la Casa Retoños. En la Casa Retoños nosotros levantamos las columnas, nos apuntalamos, y luego poníamos la viga encima, y así se iba resolviendo la casa. Él nos dijo, sí, o sea, hacer así no se puede, están locos. O sea, digamos, se puede, pero es una locura. Imagínense lo que es tener 13 metros de una pieza de madera así en el aire. Eh, la parte de aquí arriba va a ser un péndulo que se mueve todo el tiempo. Y entonces es imposible que yo vaya a poner esta viga aquí si es que esta se está moviendo todo el tiempo. Tendría que apuntalar cada una de las columnas, ¿cierto? Apuntalarle varias veces para saber que no se va a mover y recién ahí poner la viga. Y entonces, con ayuda de él, llegamos a este sistema en donde en realidad lo que hacíamos es prefabricar todos los pórticos en el piso, ¿no es cierto? Ahí no tenía este problema de que se vaya a mover, podía tener las medidas exactas, podía saber que la distancia aquí abajo iba a ser la misma distancia que acá arriba, y una vez que tengo armados los pórticos, los empiezo a levantar con una grúa que los empieza a poner en su sitio, ¿no es cierto? En nuestra página web ya van a ver en un par de semanas seguramente los videos de cómo levantamos nosotros estos pórticos, porque es una cosa muy, muy bonita. Y bueno, ahora esta es una foto que tomamos hace poco. Es un proyecto que a nosotros nos entusiasma mucho porque primero está dentro de la ciudad, como les decíamos, es una de las preocupaciones que nosotros teníamos, ¿no es cierto? Ser eficientes con los espacios de la ciudad. Segundo, que alberga un programa que es distinto al que nosotros habíamos manejado antes, ¿no es cierto? Este es un proyecto de laboratorios y de oficinas. En la parte de madera es donde se encuentran todas las oficinas de la empresa y en el edificio metálico que ustedes le veían ahí es donde se resuelve toda la parte de laboratorio, ¿no es cierto? Y es un poco la evidencia de que sí se puede hacer, de que sí podemos dejar de construir como se ha construido toda la vida con el hormigón, con el bloque, que son materiales que requieren mucha energía para conseguirlos, y que además, por ejemplo, el metal es una cosa que que nosotros tenemos que importar, que viene desde China, la madera es una cosa local, tiene mucha menos impacto ecológico porque no tengo que traerlo desde China, sino que lo tengo aquí a la mano. Y entonces, un poco queríamos mostrar este proyecto para responder a qué es la arquitectura que estamos haciendo hoy, que es este proyecto y que engloba un poquito toda esta visión de la que nosotros, esta visión que hemos venido construyendo ya en estos 6 años de práctica.
Eso sería. Muchas gracias, José. Santi, ha sido genial, la verdad, escucharlos y ver los proyectos que hacen. Y yo me quedo con algo que me parece bien interesante, que es haciendo y errando, ¿no? Haciendo y errando y haciendo y errando para aprender. Aquí la pregunta que se me ocurre es, ¿cómo manejan ese error para que no se vuelva horror? Para que el cliente, pues, no haya sobrecostos, no sé, para que ese error te potencie en vez de limitarte, ¿no? Ese es nuestro secreto. Siempre el error es horror. No, mentira. Eh, yo creo que vas afinando cosas. Errores, sin duda, percances van a haber en todas las obras, pero precisamente de la reflexión de la práctica, creo que también es un ejercicio de afinar estrategias similares, ¿no? Como lo que hicimos en la casa en un corredor, como las cosas que aprendimos ahí, las destrezas de cómo construir, por ejemplo, son cosas que se trasladan al siguiente proyecto. Y esa, digamos, esa traslación de saberes, digamos, reduce el margen de error, porque estás usando una estrategia que ya dominaste en un punto, ¿no? Y entonces, de alguna manera, reduces el error por un lado, pero si estás experimentando en cualquier, no sé, como en otro terreno, por ejemplo, en el edificio Centro Cesal, en que ahora estamos experimentando para nuestro estudio, para nuestra práctica, un proyecto de una escala mucho más grande, por supuesto que te metes a nuevos retos, ¿no? Entonces, creo que reduces el error eso, afinando y por otra parte también apoyándote en la gente que sabe un montón. Creo que eso es súper bueno decirlo también, ¿no? Aquí como apoyarnos en el FILU nos resolvió problemas que podían haber sido muy graves, ¿no? Entonces, creo que también reconocer que un proyecto arquitectónico va mucho más allá de la autoría de los arquitectos, creo que también ayuda a que los errores se reduzcan un montón. Claro, aquí el tema es apoyarse de otros conocimientos, ¿no? Uno no tiene que saber todo, pero también es ir escalando, ¿no? Porque ustedes van desde algunas casas más pequeñas, un edificio más grande, hasta este edificio. Entonces, ¿cuál fue el primer proyecto que hicieron o de qué escala fue ese primer proyecto de los que Cuéntame. mostraste? De los que mostré hicimos a la par, casi a la par, la Casa Patch y la Casa Retoños. Pero en realidad hay un proyecto anterior donde todo salió mal, donde ahí sí fue un horror completo. Yo por suerte no estaba todavía ahí como parte de ese colectivo. El grupo se estaba creando en la universidad y bueno, ahí el Santi les puede contar del horror que fue la primera experiencia, ¿no? Eso sería interesante verla, ¿no? Saber un poco cuál fue esa primera experiencia y qué pasó. Creo que no hay ni fotos porque salieron Fue, corriendo, porque al eso, final. fue tan grave que no pudimos hacer las fotos. O sea, siempre va a suceder. Yo creo que a todos los arquitectos que de una u otra manera queremos hacer alguna cosa por nuestra cuenta, la primera cosa que va a salir es algún tío inocente que nos dice como arreglen esta oficina o háganle más grande el bañín, como intervenciones muy chicas, ¿no? Y fue una intervención que hicimos, de hecho, sí, fue como la adaptación de una bodega en una oficina, digamos, en un estudio, no una oficina, un estudio muy chiquito. Y fue súper jodido porque tuvimos algunos problemas que venían de no tener ninguna experiencia antes, ¿no? Tipo un maestro sufrió un pequeño accidente, por ejemplo. Entonces, nosotros no entendíamos muy bien cuál era nuestra figura, hasta dónde era el alcance de nuestra responsabilidad. Eh, También nos tocó un cliente, fue bueno porque la vida nos dio el tortazo a la primera, ¿no? O sea, fue un cliente jodido, como muy, muy jodido en términos de cómo, no sé, de acabados, de cositas así. También y entonces nosotros estábamos como comenzando, ¿no? Tampoco teníamos mucha idea de qué es un acabado correcto de la madera, por ejemplo. Lo Claro. correcto puede ser muy relativo también, ¿no? Entonces, sí, fue como el primer tortazo. Tuvimos algunos tortazos igual, así que es normal, creo.
Sí, y es importante lo que dices que fue el primer trabajo y el primer cliente muy jodido, porque yo he visto en algunos estudiantes o jóvenes egresados que dicen, bueno, por suerte no he tenido problemas con los clientes. Y creo que con esos problemas es donde aprendes más, ¿no? Justamente a manejar los problemas, a enfrentarlos, Ujú. ¿no? Tal cual. Eh, sí, sí, o sea, y aquí hay algo interesante que he visto en muchos arquitectos de allá de Ecuador, en su grupo, de es meterse a hacer, ¿no? Meterse a hacer más que quedarse en el dibujo, que quedarse en la teorización, es pensar y hacer directamente. ¿Cómo manejan ustedes ese proceso de pensar y hacer en la especificidad de su estudio? Creo que siempre se están alimentando el uno del otro, ¿no es cierto? Un poco lo que decíamos, que nosotros decidimos hacer con nuestras propias manos, el pensar tiene que ser consecuente con eso, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que ser prácticos en cómo vamos a resolver los detalles de la madera, en cómo vamos a hacer las uniones. Y planificamos hasta donde podemos con esa condicionante. Y luego, ya el rato de hacer, nos damos cuenta que hay problemas que no, obviamente no alcanzamos a ver y tenemos que resolverlas mientras se hace. Y ese resolver mientras se hace empieza de nuevo a alimentar el pensar, ¿cierto? Entonces, en el próximo proyecto ya tenemos claro cuáles son las cositas en las que podemos fallar, en dónde pueden estar los errores que van a haber, y eso alimenta el hacer, en donde de nuevo volvemos a fallar en otras cosas y tenemos que resolverlas ahí en obra, y eso alimenta otra vez el pensar. Creo que al final lo que termina pasando es que uno piensa eh, todo lo que puede, uno trata de llegar hasta el límite, teniendo conciencia de que las cosas van a salir mal, de que se puede planificar no todo, no al 100%, y que entonces va a haber cositas que uno va a tener que resolver, porque cuando pasan esas cositas, cuando los problemas aparecen, uno está lo más listo posible para resolverlas, ¿cierto? Y entonces creo que por ahí va la cosa. Sí, es interesante lo que dices porque aquí se te has referido a que piensas con las manos, ¿no? Como Así este es. libro de Juhani Palasma que se llama La mano que piensa, Claro, del arquitecto, del artista. Cómo es que la mano también, o sea, lo que tú has dicho, ¿no? Haces, te equivocas, lo resuelves, ahí hay un pensamiento. Entonces, en la práctica, en la virtud de la práctica, no se puede pensar solamente en papel. claro. De hecho, ese libro era uno de los libros favoritos de Francisco Ursúa, que es el maestro que les decíamos. Tan genial, mira. Sí, Sí, es un libro muy... el Santi siempre cuenta la anécdota de las piedras que él tenía en una casa que él mismo hizo, que él mismo construyó. Sí, el Francisco, piensen que era un profesor, no es ecuatoriano, fue un profesor, falleció, ya debe ser hace unos 8 años más o menos. El Francisco es un profesor que vino desde México, y decidió construir su casa en una zona periférica en las faldas del Pichincha, que es la montaña que, digamos, que marca toda una barrera hermosa en la ciudad de Quito, ¿no? Y él decidió hacerlo en un barrio periférico, un barrio popular. Y esta casa increíblemente barata, increíblemente hermosa, es la única acreedora al premio Miss Van der Rohe en el Ecuador, hasta lo que yo sé. Y Mm, entonces este profesor era no solo era un profesor de arquitectura, no era un hombre muy sabio, era un excelente acuarelista, excelente dibujante, profesor de ética, gran lector de filosofía. Y bueno, él tenía en su casa, él hacía muchas visitas a su casa, los que tuvimos suerte de tener clases con él, íbamos a menudo a su casa, y debajo de su casa, que estaba elevada, ¿no es cierto? Tenía, no como cimentación, pero tenía varias piedras, ¿no es cierto?, que estaban en la parte de abajo. Y estas piedras, él siempre nos decía, miren, todos mis vecinos, toda la gente que vive alrededor mío me dicen, oye, Arqui, ¿por qué no le pinta la piedra así de un color chévere? Pues le pone rojo, magenta, le pinta de verde, así para que sea chévere, bonito. Y entonces el Francisco nos quedaba bien, nos decía, ya ven, hijos, los arquitectos tenemos gustos muy raros. A nadie le gusta la piedra que se vea color piedra. Era muy potente igual, o sea, es chistoso, pero era muy potente que el gusto popular, porque de alguna manera no lo desdeñaba, ¿no?
sino que decía el gusto popular es como en serio. A mí me dicen que yo pinte esta cosa verde, ¿y qué importa si sea la casa acreedora del Miss Van der Rohe? Capaz si queda chévere pintada de cian, de rojo, ¿no? Sí, capaz Claro, sí. tú le preguntabas igual en la casa, como, por qué cortaste la madera así? ¿Por qué le cortaste? Tenía unos triangulitos de madera que no nos había cortado de forma recta. Le preguntabas, ¿por qué le cortaste así, Francisco? Y él decía, porque el diablo me lo dijo. Buena Era un poco respuesta. esta, pues sí, era un poco esta cosa de experimentarlo. Seguramente cuando lo estaba construyendo, decidió probar que las maderitas, cortarlas así, y se dio cuenta que funcionaba, y se dio cuenta que daba, como por ejemplo en la ducha, él tenía estas maderitas que daban una entrada de luz muy, muy bonita, y entonces, De claro, una hecho, cosa que él la resolvió ahí. sí, me imagino que si es que alguien tiene interés, yo puedo compartirles una pequeña entrevista en el chat, una entrevista muy bonita que le hicieron hace unos años, que se titula Lujo Antilujo, que fue hecha Así por es. una académica ecuatoriana que se llama Ana María Durán. Y es una entrevista maravillosa en donde para los que les interese y les parezca lindo el personaje, le pueden leer. Acabo de compartir el link en el chat. Genial. Ahí tienes la casa también. Ahí ¿Cuál es está el la nombre de la casa. casa? Ahí está la casa. La casa, no sé, la casa del Francisco, ¿no? No creo que tiene un nombre. Pero es una casa, es hermosa. O sea, también era, o sea, era un tipo que hacía una arquitectura, era un constructor muy experimentado, ¿no? Entonces, digamos que le tenía cierta riña a la metodología moderna de enseñanza de arquitectura, en donde hay que un poco categorizar todo, en donde hay que entender un concepto, una cosa así. Él decía, yo no sé nada de conceptos, pero sé poner un ladrillo al lado del otro, pero sé calcular cuánto aguanta la madera. Era una cosa como muy relacionada al material y su desempeño. Era no, brillante, es un arquitecto brillante. Mira, qué Fue. genial. Es pendiente para leerlo ahora todos. Chicos, chicas, ¿alguna pregunta por su lado? Nos gustaría conversar también con ustedes. Por ahí alguien se anima. Vamos, que no muerden. Aquí, Buenas tardes. ¿qué tal? Hrishikesh, ¿nos escuchas? Sí, Ahí está. sí. Una consulta sobre la madera laminada. Veo que en Hrishikesh, Ecuador sí. primero que sepan de dónde eres. Ah, de Perú, Lima, Perú. Ya, súper. Sí. Sobre la madera laminada, ¿ustedes lograron encontrar empresas que hagan ese tipo de maderas en Ecuador? ¿Ustedes mismos lo realizaron? No, nosotros encontramos aquí en el país. Hay dos empresas que ahora están haciendo madera laminada aquí en Quito. La una es Madebú, que es con la que trabajamos nosotros, la otra no me acuerdo bien el nombre, pero sí son los pioneros en madera laminada y ya se encuentra disponible en el mercado, ¿no es cierto? Son los primeros procesos de madera laminada, ¿no es cierto? La madera laminada tiene el proceso que nosotros usamos aquí, que no sé si en las fotos se alcanza a apreciar, que es el laminado simple, ¿no es cierto? Donde todos los listones están siempre en el mismo sentido. Hay el otro laminado que es como la siguiente etapa, en donde ya pones las distintas capas en las distintas direcciones y entonces terminas con una pieza que es mucho más resistente y mucho más fuerte, que es con lo que terminan construyendo los edificios y los polideportivos y todo eso que hacen en Europa. Pero a propósito de la pregunta, gracias por la pregunta, hay arquitectos aquí que están haciendo el laminado manual, ¿no es cierto?, que se llama el nuevo campus de la Católica, ¿no? De hecho la universidad donde nosotros estudiamos, se está haciendo con un laminado manual que se puede hacer y bueno, ese proyecto creo que todavía no se puede encontrar en ningún lado en internet, pero cuando salga es un proyectazo también, porque es otro arquitecto que está ahí haciendo cosas muy, muy interesantes. Y entonces, digamos, es un poquito más complejo, pero la posibilidad está ahí, ¿no es cierto? El principio de cómo funciona la madera sigue estando ahí. Si tienes el laminado industrial y si tienes el laminado manual, si es que lo haces bien, digamos, el principio de cómo funciona la madera sigue estando ahí. Disculpe, y sobre el apoyo estructural, ¿siempre lo trabajaron con un ingeniero estructural? Claro, sí, sí, sí. En este edificio trabajamos con Miguel Morales, se llama, él es
Él tiene su empresa que se llama Pacífico Construir. Y claro, él de hecho viene de la tradición del acero, ¿no es cierto? Él calculaba en acero, él trabajaba en acero, pero es un ingeniero civil muy, muy joven que al entender los principios de cómo funciona una estructura, ¿no es cierto?, decide lanzarse a calcular en madera laminada porque, aunque el Ecuador no tiene una norma de construcción en madera, la norma estadounidense y la norma chilena se la puede conseguir, son normas muy buenas, y con esas normas es posible que un buen ingeniero civil te calcule en madera laminada, porque en las normas te dicen cuál es la resistencia de la madera, cuáles son los cálculos que tienes que hacer, cuáles son las fuerzas que tienes que considerar, y entonces un buen ingeniero civil te calcula esto sin problema. Y claro que nosotros como arquitectos debemos tener un criterio estructural, ¿no? De cómo trabajan para ir más o menos creando los espacios, respetando la estructura, imagino. Claro que sí. O sea, como decíamos, ¿no es cierto? Es un poco aprender de lo que veníamos haciendo antes. Como te contaba, al final nosotros vimos esta estructura y nos dimos cuenta que es muy parecida a la casa Retoños que mostramos al principio, en donde los principios al final son los mismos, ¿no es cierto? Tiene estas columnas compuestas que abrazan a la viga principal, y así yo resuelvo la primera unión. Luego tengo que resolver la otra unión, que es cuando la viga se choca directamente contra la viga, y entonces ahí, contra la columna, y entonces tengo que resolver la otra unión. Y luego tengo que empezar a tener conceptos claros de cómo funciona la estructura de compresión, cuáles son las cargas laterales que tiene que soportar. Y luego, una vez que llegamos a ese punto, necesitamos obviamente el feedback del ingeniero, y luego el feedback del constructor, o sea, de Filo, que es el que está aquí, y el feedback de la empresa que te va a dar la madera laminada, ¿no es cierto? Al principio, de hecho, nosotros diseñamos con estas columnas completamente sólidas, o sea, un solo bloque. Y ahí es cuando más de uno dice, no, todavía no podemos llegar a ese, o sea, todavía no hacemos esas piezas tan grandes. Esta pieza que ustedes ven aquí, esta pieza de 13 metros por 40 y por 45 de ancho, por 13 de espesor, es el límite de lo que se puede hacer aquí en el país de madera laminada, ¿no es cierto? Es la pieza más grande que se puede hacer ahorita. Y entonces, una vez que llegamos ahí, toca dar un paso atrás, resolver, o sea, no vamos a hacer la columna sólida, entonces tenemos que hacer la compuesta, luego hay que mandar otra vez al ingeniero para que nos diga que todo está bien, luego hay que conversar con el constructor para saber cómo se va a construir, y luego en este proceso de mucha gente, de apoyarse interdisciplinar, es donde se termina logrando hacer una cosa de este tamaño. Seguramente nosotros solos no se hubiera podido hacer. Y sobre, por ejemplo, tenemos las vigas principales, que es las que bajan, o las columnas, las que unen los amarres. ¿Esa unión usan algún accesorio metálico o es algo, todo es madera? No, sí hay uniones metálicas, o sea, las uniones, a ver, la primera unión que te decía, la de las dos columnas que abrazan la viga, esa se resuelve solamente con tornillos, pero son tornillos estructurales, obviamente son tornillos especiales. Son los tornillos que nosotros importamos desde Italia. Bueno, no que nosotros importamos, que hay una empresa aquí italiana que importa los tornillos desde Italia y que tienen características específicas para construcción en altura, en madera laminada, ¿no es cierto? Tienen distintos labrados, el tornillo tiene distinto labrado, y entonces una parte del tornillo se comporta de una forma y la segunda parte del tornillo se comporta de otra forma, para resolver, para soportar las cargas. Y luego, esa es la primera unión, ¿no es cierto? Esta de aquí, la que dos columnas abrazan una viga. Y luego tienes esta otra unión, donde una viga se choca contra la cara de la columna. Ahí lo que tienes es... Déjame ver si puedo dibujar así, un poquito mano alzada. Sí, básicamente lo que tienes ahí es una T de aluminio, ¿no es cierto? Que se une en un lugar a la columna, a la cara de la columna, ¿no es cierto? Y luego entra en el destaje en la columna que viene en este sentido, ¿no es cierto? Y con eso ya se resuelve la otra unión. Básicamente con estas dos uniones se resuelve toda la estructura del edificio. Interesante. Y por último, una consulta sobre los entrepisos, el tema de la acústica, ¿cómo lo están resolviendo?
Los entrepisos nosotros utilizamos fibrocemento. Para minorar cargas, nosotros tratamos de que todos los acabados, todo el resto de materiales que se utilizan, aparte de la estructura, sean lo más ligeros posibles, ¿no es cierto? Y entonces se utiliza todo en seco. Tenemos un sándwich de entrepiso. Tenemos la primera capa, que es el fibrocemento que ustedes ven aquí, que se junta a las vigas, las vigas secundarias de madera laminada. Entonces, igual viene un sándwich aquí, la primera plancha de fibrocemento. Luego vienen unos durmientes de madera aquí, en el otro sentido, que ya son piezas más chiquitas y es madera cerrada, ya es pino aserrado, digamos. Y luego viene la otra plancha de fibrocemento aquí encima, completando el sándwich, ¿no es cierto? Aquí ya luego vendrá el terminado final, que en este caso va a ser estas láminas de PVC de alto tráfico. Y para el tema del sonido, que tú dices, el tema acústico, lo que se hace aquí, nosotros llenamos con un aislante. Nosotros utilizamos fibra de arroz, que es una de las opciones que ahora hay aquí en el mercado quiteño. Es una fibra que sale de la paja del arroz, que cuando se la compacta bien, funciona muy, muy bien, porque te funciona como cualquier aislante industrial, ¿no es cierto? Había preocupaciones de que eso se vaya a quemar, pero lo que termina pasando es que esto está tan compacto que aquí no tienes aire, ¿no es cierto? No tienes oxígeno, y entonces sin oxígeno no se va a prender fuego. Ya. Acá en Lima venden unos fibrocementos de 15 milímetros. Ajá. Y dice la especificación técnica, dice que tú puedes, pues, de metal o madera, sobre eso el fibrocemento, de ahí le haces una malla de temperatura y concreto. ¿No? ¿Qué opinas de eso? No sé si lo has usado alguna vez. Se cortó un poquito, no terminé de escuchar la pregunta. No, acá en Lima venden unos fibrocementos de 15 milímetros. Ajá. Que se apoyan sobre estructuras de madera o metal. Ajá. Sobre eso, ¿me escucha? Sí. Uh-huh. Y sobre la fibra, la fibra de cemento de 15 milímetros ponen una malla de temperatura y un concreto de 4 centímetros, más 5 centímetros. El tema de la acústica, no sé si... Sí, se puede. Ahí en ese caso tú no necesitas del sándwich, porque ya, o sea, solamente tendrías la plancha de fibrocemento y ya luego tendrías el terminado final, ¿no es cierto? Ya no tendrías, o sea, sería solamente así. Se puede, lo que nosotros no queríamos es tener que fundir esos 4 centímetros, porque aunque parezca poco, esos 4 centímetros en un fundido de hormigón significa mucho peso. Y entonces ese peso hubiera tenido que aumentar las secciones de toda la madera, y como te decía, estas columnas ya son lo máximo que se puede hacer. Entonces nosotros buscamos la solución más ligera. Más ligera, perfecto, está bien entonces. Yo aquí obvié una cosa que reemplaza un poco a esas mallas de calor que tú dices. Aquí, cuando se apoya en la viga secundaria, sí tenemos aquí nosotros una esponja que se pone aquí, es un cauchito que se pone aquí para que el contacto entre el cemento y la madera no sea directo. Y luego nosotros tenemos es una tela industrial, una esponja industrial que nosotros ponemos encima del aislante y encima de estos durmientes de madera, antes de la última capa de fibrocemento. De nuevo, es un tema de aislante acústico, pero también también te evita la fricción que va a existir entre el fibrocemento y la madera si es que la unión fuera directa. Arquitecto, disculpe, ¿y el acceso vertical cómo lo solucionaron? Tenemos este bloque aquí, este es el bloque de circulación vertical. Aquí están las gradas. O sea, déjame ver si aquí... Eso ha terminado siendo una clase de construcción, qué genial, ¿no? Uh-huh. Y es interesante porque aquí no tenemos industria de madera laminada. Y pues usted tiene la suerte que en Ecuador recién ha nacido. Sí. Gracias, arquitecto, gracias. Nada, solo para finalizar, en este bloque de aquí, o sea, es el bloque del edificio, ¿no es cierto? Que aquí se ven los plintos, y tenemos el bloque que conecta los dos, que es el bloque de circulación vertical. Aquí están las gradas, y también está el espacio para un pequeño ascensor. Así se resuelve la circulación vertical. Súper, José, y muchas gracias, Hrishikesh. Gracias por tus preguntas, que han estado interesantes y han permitido profundizar en la construcción. Bueno, ya se nos pasó la hora. Así que, bueno, hay varias preguntas por ahí que quedaron en el aire, aquí en el chat.
pero bueno, tenemos que terminar. Y ha estado bien interesante, José, Santiago. Muchas gracias por su conferencia, por la exposición y por enseñarnos cómo hacen arquitectura y cómo aprenden arquitectura también. Chévere, Arturo, muchas gracias por la invitación. Para nosotros ha sido un gusto estar aquí. Y Sí, gracias. Sí, gracias a toda la gente que se unió, gracias por las preguntas. Tal vez, bueno, no sé si escribo en el chat aquí, no alcanzan a verlas, pero bueno, en nuestras redes sociales, igual ustedes, sobre todo con preguntas con este proyecto, nosotros queremos como divulgarlo, como hacer conocer que se puede, y entonces si ustedes nos contactan en nuestras redes sociales, cuando tengamos algo de tiempo, trataremos de contestar todas sus preguntas, con gusto. Ahora mismo les dejo en el chat del Instagram. No se olviden, denle like, denle compartir, evento, TikTok, todo lo que quieran. Ele. Sí, muchísimas gracias, pues, Santi, José. Y nos Muchas estamos gracias viendo a todos, sí. cuando pasen por Medellín, avísenme y nos encontramos, pues. Sí, Arturo, sí, cuando un gran pasamos por Lima, abrazo. igual les damos a contactar a todos los que estaban por aquí. También, de todas formas, de todas formas. Bueno, pues un gran abrazo y gracias por esta gran exposición. Hasta la Chévere. próxima. Hasta Aquí la está, próxima. Gracias, gracias. aquí Chau, está chau. la web y el Instagram. Súper, bueno, hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos. Chao.